vamos a sumergirnos en un texto espiritual realmente fascinante de principios del siglo XX. Se llama El Camino del Espíritu. Y bueno, lo que propone es un viaje. Un viaje desde la confusión, desde la insensibilidad, hasta el despertar en la luz. A ver qué nos cuenta. Y ojo, porque el texto arranca con una afirmación, potentísima. Se presenta a sí mismo como una luz que llega para iluminar justo cuando el mundo atraviesa una era de desorientación espiritual. Y, no sé, es una idea que quizá nos suena bastante familiar, ¿verdad? Vamos a ver qué significa esto exactamente. Muy bien, pues entremos en materia. La primera parte nos habla de la desorientación espiritual. El texto nos dibuja el problema de base, una humanidad que en cierto modo va a la deriva. Y para explicar esto, usa una metáfora muy visual, las cadenas de esta época. Ojo, no son cadenas físicas. Habla de estar atados al materialismo, de tener miedo a pensar por uno mismo, de quedarse estancados en tradiciones ancestrales sin cuestionarlas. Y todo esto, al final, nos vuelve como insensibles, sordos a esa vocecica interior, a la llamada de la conciencia. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el texto nos plantea una paradoja tremenda. Por un lado, tenemos mentes científicas brillantes que desvelan los secretos de la naturaleza, cosas increíbles. Pero por otro lado, el espíritu humano parece que sigue atado, anclado. ¿Cómo puede ser? Es un contraste muy potente. Y claro, esta paradoja nos lleva de cabeza a una de las grandes tensiones del texto, la ciencia frente al espíritu. Esos dos caminos del conocimiento que, a primera vista, parecen chocar. El texto, en este punto, nos lanza una pregunta directamente, casi un desafío. A ver, si la humanidad ha visto cómo la ciencia lograba descubrimientos que antes parecían pura fantasía, ¿por qué se resiste tanto a creer en la evolución del espíritu? Es una pregunta que da que pensar, ¿eh? Y fijaos en esta comparación, porque lo resume todo a la perfección. Tenemos dos caminos que compiten entre sí. Uno es el del materialismo, cadenas, miedo, tradición, estancamiento. El otro, el de la evolución espiritual. Luz, libertad, conocimiento, verdad. La lección parece clara, ¿no? Pero cuidado, porque justo cuando parece que va a enfrentar a los dos, el texto da un giro. Sostiene que estos caminos, en realidad, no se oponen. De hecho, llega a decir que la revelación divina, que los seres espirituales, han inspirado desde siempre el trabajo científico. O sea, que no son enemigos, sino que forman parte de algo más grande. Vale, entonces, si estamos desorientados, ¿cómo encontramos el rumbo? ¿Cómo se llega a ese despertar? Bueno, pues el texto nos propone un camino, una especie de guía para atender a esa llamada interior. La primera pieza clave de este puzzle es la conciencia. El texto la describe como el principal vehículo de la palabra divina, sobre todo cuando ya no hay una manifestación directa. Es como una brújula interna que todos llevamos dentro y que siempre apunta hacia el camino del amor. Y a partir de ahí, el camino se vuelve muy práctico, con pasos concretos. Lo primero, claro, es aprender a escuchar esa conciencia. Después, se nos habla de la oración y de tener fe. El tercer paso es la práctica, la caridad. Y por último, un cambio de perspectiva. Aceptar las pruebas de la vida no como algo malo, sino como oportunidades para aprender. Y algo muy importante que se recalca es que este camino no va de abandonar el mundo y retirarse a una montaña, para nada. Se trata de desarrollar esos dones espirituales justo en medio de nuestra vida, de nuestras responsabilidades y deberes cotidianos. Integrarlo todo. Pasamos ahora a ver qué ocurre con aquellos que se toman este camino muy en serio. El texto los llama los labriegos, los trabajadores, y nos cuenta que su misión no es precisamente un camino de rosas. Vamos a ver las pruebas a las que se enfrentan. Y aquí el texto es muy crudo, muy directo, describe las cargas que lleva el discípulo. Y la verdad es que la lista es dura. Habla de ser rechazado por sus propios seres queridos, de ser calumniado, amenazado, de que cualquier error se les juzga con una dureza tremenda. Son incomprendidos y sus sacrificios a menudo se ignoran por completo. Y después de todo ese sufrimiento externo, el texto nos regala esta cita que apunta a lo de dentro, a lo que no se ve. Dice, llevan en su interior un dolor oculto que solo mi mirada contempla. Es un momento de pausa para reflexionar sobre esa pena invisible. Pero a pesar de todas estas pruebas y de este dolor, el texto no nos deja ahí. Termina con una nota de esperanza, con una promesa de luz, una visión de un futuro de comunicación espiritual. Y aquí llega una de las partes más proféticas del texto. Nos presenta una especie de línea de tiempo de la comunicación espiritual. En el pasado, dice, hubo una manifestación directa.
Luego, en el presente de la escritura, entre 1884 y 1950, la comunicación se da a través de portavoces humanos. Y para el futuro, a partir de 1950, predice algo nuevo, una comunicación directa de espíritu a espíritu. Pero ¿cómo es esa comunicación? El quid de la cuestión es que no sería algo espectacular o evidente para todo el mundo. Sería sutil, algo que solo podrían percibir quienes estén espiritualmente preparados, quienes estén, como dice el texto, velando y orando. Requiere una cierta sintonía, por así decirlo. Y todo esto culmina en una visión final, una meta para toda la humanidad. Nos dice, poco a poco todos os acercáis a la meta donde reinan la armonía y la luz. Es una promesa de que, a pesar de todo, el destino final es un lugar de unidad y claridad para todos. Y claro, esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta, ¿no? Una pregunta que trae esta idea de hace más de un siglo a nuestro mundo de hoy. Con tanto ruido digital, con esta conexión constante a través de pantallas, ¿qué aspecto tendría hoy una comunicación de espíritu a espíritu? ¿Cómo la reconoceríamos?